Medidas para confeccionar falda o pantalón. Tomar las medidas correctamente es la base del trabajo de la confección. En esta fase, utilizarás la cinta métrica, la lista de medidas, lápiz y un pedazo de elástico. Es muy importante que cuando cites al cliente para la toma de medidas, le indiques que debe vestir con ropa delgada, que de preferencia le quede pegada al cuerpo, que no traiga pantalones de mezclilla, tampoco ropa gruesa que agregue volumen, o prendas que compriman demasiado el cuerpo y modifiquen su silueta. Para ubicar el principal punto de referencia y evitar que varíe la altura, ata el elástico a la cintura. Ese será tu punto de partida para obtener las medidas básicas que emplearás en la confección de la falda y el pantalón. Medidas para falda. Contorno de cadera. Rodea la cadera de la persona con la cinta métrica y busca fijarla donde está la parte más pronunciada. Una vez obtenida la medida y sin soltar la cinta, con el otro extremo mide la altura de la cadera. Contorno de cintura. Esta medida se toma en el mismo lugar donde está puesto el elástico. Largo de pinza. Se toma desde el elástico hasta la parte más pronunciada del abdomen. Largo delantero de falda. En la misma posición, toma la medida desde el elástico hasta el piso o el largo deseado. Largo del costado de falda. Igual que la medida anterior, se toma desde la cintura al piso, pero por el costado de la persona. Haz lo mismo con el trasero de falda. Toma la medida por la espalda desde la cintura hasta el piso. Medidas para pantalón. Además de las medidas de contorno y altura de cadera, contorno de cintura y largo de pinza que ya has tomado, necesitarás largo de pantalón. Mide sobre el costado de la persona desde el elástico de la cintura hasta el tobillo o el largo deseado. Altura de tiro. Esta medida puede ser al gusto del cliente. Puede ser un tiro bajo, intermedio o alto. Dile que te señale la altura con la que siente más cómodas las faldas o pantalones que usa y mide desde la cintura hasta el punto indicado. Al anotar esta medida, debes hacerlo con un signo de menos antes del número para trazar el molde abajo de la cintura. Largo de rodilla. Pídele a la persona que abra las piernas a la altura de los hombros y mide desde el elástico de la cintura hasta el hueso de la rótula. Entrepierna. También con las piernas separadas, se toma desde el nacimiento de la pierna hasta el piso. Contorno de muslo. Mide la parte superior más gruesa de la pierna. Contorno de rodilla. Pídele a la persona que se apoye en tu hombro y que flexione una rodilla como si estuviera sentada y rodea su rodilla con la cinta hasta que se una. Contorno de tobillo. Toma la medida alrededor del tobillo, de acuerdo al ancho deseado. Si el pantalón es ajustado, estilo entubado, la medida debes tomarla rodeando el talón y empeine del pie. Tiro de control. Pasa la cinta métrica entre las piernas y mide de lado a lado del elástico. Largo de tiro. La persona debe sentarse en la orilla de una silla, manteniendo una postura derecha. Toma la medida desde el elástico hasta el borde inicial de la silla. Recuerda que durante la toma de medidas debe ser cortés y discreto, no hacerle movimientos bruscos a la persona y evitar hacer comparaciones con otros cuerpos. ¿Cómo trazar el patrón trasero de la falda recta? Continúa con el patrón de la espalda. Para trazarlo, ocupa otro papel, las mismas herramientas y la lista de medidas del cliente. El comienzo del procedimiento es similar al del molde delantero. Realiza nuevamente el escuadrado, es decir, traza las dos primeras líneas eje para formar este otro rectángulo. Para el ancho del rectángulo, ocupa un cuarto del contorno de cadera,
menos 1 centímetro. Es decir, la medida es de 101 centímetros, la cual debes dividir entre 4 y al resultado restarle 1 centímetro. Al restar este centímetro, la costura se desplaza hacia atrás para que no se note cuando se observa a la persona de frente. Marca esta medida tanto en la parte superior como en la parte inferior. Marca la misma altura del largo de la falda, que es de 45 centímetros, y une los puntos para obtener el rectángulo completo bien alineado. Marca la altura de cadera en ambas líneas verticales, que es de 25 centímetros, y une los puntos. Recuerda anotar sobre la línea el nombre de este trazo para que ubiques la posición superior e inferior del patrón. Divide la medida del contorno de cintura entre 4. Réstale 1 centímetro y al resultado súmale la medida de la pinza que ya tienes. Recuerda anotar el dato en el papel. Esta medida márcala en la línea de la cintura. Y al igual que en el molde delantero, mide 1 centímetro hacia arriba e identifícalo como punto F. Traza la forma de la cintura con la regla curva, desde el ángulo superior derecho hasta el punto F, y une también con la curva el punto F a la línea de cadera. El trazo de las pinzas es igual que en el patrón delantero, solo cambia el largo. Divide la medida de la cintura en 2. Para este ejemplo, son 20 centímetros. Ahí marca y traza el eje de la pinza. Como se trata de la espalda, la medida de la pinza principal resulta del largo de la pinza que tenías en el patrón delantero, más 3 centímetros para que pueda absorber la curva del glúteo. Marca la misma profundidad, que era de 2 centímetros y medio. Desde el punto del eje de la pinza, marca la mitad de esa medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Termina de trazar la pinza principal con tu curva, uniendo cada punto con el del largo de la pinza. Marca la pinza auxiliar a la mitad del punto F y la pinza principal. Mide la mitad también en la parte inferior para darle la inclinación. El largo de esta pinza será 3 centímetros más corto que la pinza principal. Como lo hiciste con la anterior, marca la profundidad, que era de 2 centímetros, la mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. Y con la curva, traza los costados de la pinza auxiliar. Con esto terminas el trazo de ambos moldes para la falda recta. Recuerda anotar también los datos de identificación. En este caso, el nombre de la pieza será trasera o espalda. Cortar y transferir patrones. Una vez que elaboraste y recortaste los patrones, comprueba que estén bien trazados y alineados antes de cortarlos en la tela, y de ser necesario, coloca las marcas para guiar ciertas acciones. Para cortar y marcar en tela necesitas las piezas de cada patrón, la tela, gis o tiza, cinta métrica, alfileres, carbón para costura o papel para trazar, rodo, tijeras para tela. Para calcular cuánta tela ocuparás, revisa que alcance para el ancho y largo de cada pieza, lo necesario para las costuras, el dobladillo y un extra en caso de estar mal cortada. Para acomodar la tela, extiéndela sobre la mesa y revisa que no tenga defectos. Colócala en la posición correcta. Para ello, guíate por el orillo o remate natural de la tela. Haz un doblez de la misma medida de cada lado de la tela. Revisa que quede el derecho con el derecho hacia adentro y que los bordes estén bien alineados. Esto se hace porque los patrones están trazados con 1/4 parte de la medida total, por lo que la tela debe ir doblada para obtener las medidas completas. Con tu cinta métrica, verifica que el doblez tenga la misma medida en el extremo superior e inferior y en el centro. Acomoda los moldes al hilo de tela, desperdiciando lo menos posible de material y sujétalos con alfileres. Para trazar márgenes de costura,
Con tu gis o tiza, márcalos en cada pieza. Te sirven para agrandar la prenda en caso de que el cliente lo necesite. En hombros, deja 1 centímetro. En la cintura, deja 1,5 centímetros. En los costados, 1 centímetro. En dobladillos, deja 4 centímetros. Para faldas rectas, marca la esquina inferior del costado con una línea inclinada hacia afuera, para que al doblar y cortar quede del mismo ancho. En sisas y escotes, deja medio o 1 centímetro. Señala también con el gis o tiza las líneas de referencia como la ubicación del cierre o la línea de cadera. Para cortar las piezas, con las tijeras para tela, corta las piezas por los márgenes de costura que acabas de marcar. Hazlo con precisión para que queden bien alineados. Para transferir los moldes a la tela, extiende un carbón de costura con la parte de la tinta hacia arriba. Utiliza un color que contraste con la tela. Coloca la pieza sobre el carbón de costura y con el rodo traza la figura del molde, para que se marque el primer lado. Quita los alfileres para retirar el molde y sostén las piezas de tela con alfileres. Voltéala y colócala sobre el carbón de costura, para marcar con el rodo el otro lado de la tela. Para finalizar, revisa que el molde esté marcado correctamente por ambos lados y que las piezas no se hayan movido. ¿Cómo pegar entre tela? Para dar soporte o reforzar algunas piezas y que luzcan mejor, es necesario que ocupes la entretela. Puedes utilizar una que sea termofusionable, es decir, que se adhiere mediante calor, o una que debas coser. En este ejemplo, aprenderás a pegar la entretela en la pretina de la falda. Para hacerlo necesitas la pieza cortada, entretela termofusionable, alfileres, tijeras, carbón para costura o papel para trazar, trapo para planchar y plancha. Para cortar y marcar la entretela, acomoda la entretela de la misma manera que la pieza cortada. Si está doble, acomódala también así, con el lado que tiene el pegamento hacia adentro. Coloca la pieza de la pretina sobre la entretela, sujétala con alfileres y corta siguiendo los bordes de la tela para que queden de la misma forma. Ponla sobre el carbón de costura y con el rodo marca el molde para que pase a la entretela. Quita los alfileres para retirar la tela y puedas marcar el molde del otro lado de la entretela. Para pegar la entretela, estira la pieza con el revés de la tela hacia arriba y acomoda la entretela encima con el pegamento hacia el lado de la tela. Coloca el trapo para planchar sobre la entretela, para evitar que se pegue a la plancha o se derrita y dañe el material. Con la plancha sin vapor, haz presión por algunos segundos por toda la pieza, para que el calor derrita el pegamento. Es muy importante que no deslices la plancha, así evitarás que la entretela se mueva. Revisa que haya quedado bien adherida a la tela. En caso contrario, vuelve a pasar la plancha. Haz esto con cada pieza que deba llevar entretela. ¿Cómo hilvanar las piezas? Ya que tienes todas las piezas cortadas y marcadas, retira los alfileres y estira las piezas para que puedas comenzar a hilvanar, es decir, a unir provisionalmente antes de coser definitivamente con la máquina de coser. Para que no confundas las piezas, con el gis o tiza puedes escribir el nombre de cada una de las piezas en el revés de la tela. Para hilvanar, ten a la mano aguja, alfileres e hilo sencillo de un color diferente a la tela. Coloca la pieza delantera con el derecho de la tela hacia arriba y la trasera con el derecho de la tela hacia abajo. Si la prenda tiene pinzas, comienza por esta parte. Coloca alfileres a lo largo de las marcas de la pinza e hilvana con una puntada pequeña para sostenerla bien.
Después, haz coincidir las esquinas de ambas piezas para que queden bien alineadas y coloca alfileres desde el margen de costura del lado superior derecho hacia el inferior o hacia el exterior, según la prenda que sea. Coloca algunos alfileres más a lo largo del margen de costura del lado derecho para que no se muevan las piezas. Hilvana desde la parte superior hasta el final. Recuerda que la puntada inicial y final debe llevar un remate para que la prenda no se desarme. Enseguida, haz lo mismo con el lado izquierdo de la prenda. Si la prenda lleva cierre, debes hilvanar desde la marca de cierre hacia abajo. Si la prenda lleva pretina, coloca las piezas de la misma manera que lo hiciste con el resto de la prenda. Revisa hacia dónde va el derecho y hacia dónde el revés, que es la parte donde quedó adherida la entretela. Junta las esquinas, coloca alfileres e hilvana. Para unir la pretina al resto de la prenda, toma la orilla superior de la prenda con la orilla inferior de la pretina y haz coincidir los centros y los costados. Si la prenda lleva cierre, asegúrate que el cruce de la pretina coincida con la abertura de la prenda. Sujeta con alfileres por todo el contorno sobre las marcas e hilvana. Una vez que terminaste de hilvanar la prenda, puedes citar al cliente para la primera prueba. Pruebas y ajustes. La prueba debes realizarla para asegurar que la prenda esté bien hecha y cumple con las especificaciones acordadas con el cliente. En caso contrario, ese día pueden delimitar los cambios. Si se trata de una prenda inferior, es importante que le indiques a tu cliente que el día de la cita lleve el calzado que usará, para verificar cómo se ve la prenda con los zapatos puestos. Debes tener a la mano espejo, alfileres, tiza o gis, cinta métrica, orden de trabajo y pluma. ¿Qué debes revisar? Pídele al cliente que se ponga la prenda y se ubique frente al espejo para que observe cómo le queda. Según la prenda que sea, revisa talle, largo, holgura del busto, que las costuras de los hombros estén exactamente en el borde superior de cada hombro, que no se formen pliegues debajo de las sisas, el cuello o escote no queden apretados, cintura, caída entre la cintura, cadera y largo, y que las costuras laterales se ajusten al contorno del cuerpo. Además, pídele a la persona que se siente, estire, levante y suba los brazos, para que compruebe que se siente cómoda con la prenda. En caso de tener que hacer alguna variación, aún con la prenda puesta, marca los cambios con alfileres o con tiza. Para hacer los ajustes, donde haya señalado un ajuste con alfileres, antes de retirarlos, mide todo el contorno con la cinta métrica y marca con la tiza. De ser necesario, en algunos cambios hilvana nuevamente. Anota las modificaciones en la orden de trabajo y transfiérelas también al patrón antes de ajustar y coser nuevamente, para que conserves las referencias de los cambios hechos. Analiza el tiempo que tardarás en hacer los ajustes y programa otra cita con el cliente para la segunda prueba antes de la confección final. Confección final de la falda. Esta es la última etapa del proceso de confección. Cuando realices estos pasos, podrás ver cómo luce la falda. Para terminar la falda necesitas la prenda hilvanada, cierre invisible del color de la tela, aguja e hilo para hilvanar y coser, alfileres, carbón para costura, rodo, tijeras para cortar la tela y máquina de coser e hilo del mismo color de la tela. Estas costuras son las definitivas que harás con máquina de coser, por lo que el hilo debe ser del mismo color de la tela. Con la prenda al revés, cose los costados por donde hilvanaste con puntada recta, excepto donde irá el cierre. Corta las orillas para que queden parejas y cose con puntada de zigzag o sobrehilado. Las pinzas de la falda
Cóselas de la parte superior hacia abajo para que estén bien delineadas. Cose la pretina a la otra parte de la falda. Revisa que los márgenes de costura, tanto de la falda como de la pretina, coincidan y queden abiertos. El cierre debe ser lo más cercano al color de la tela. Pon la prenda por el revés y coloca la abertura del cierre viendo hacia ti. Coloca el cierre sobre la prenda en la posición como quedará ya cosido y que esté por debajo de la línea de cintura aproximadamente medio centímetro. Abre el cierre, gira el lado izquierdo hacia el lado correspondiente de la falda. Sujétalo con alfileres por la marca de costura e hilvana. Y haz lo mismo del otro lado. Revisa que la unión de la cintura coincida en ambos lados. Para coser el cierre, comienza a coser por el lado izquierdo. Haz un remate al inicio y cose hasta el tope inferior del cierre. Haz lo mismo con el lado derecho. Para terminar de coser la parte de abajo, coloca la prenda con las costuras juntas y jala hacia afuera la parte inferior del cierre que quedó sin coser, para que no se atore. Comienza la costura con un remate, cóselo más cerca del borde de la costura del cierre y vete acercando a la costura del costado de la prenda. Recuerda terminar con un remate. Para la parte interna de la pretina, corta otra pieza delantera y trasera de la pretina. Recuerda que son dobles. Y con el carbón de costura y el rodo, marca cada molde en ambos lados de la tela. Con la falda por el revés, coloca la pieza delantera de la pretina con el derecho hacia arriba. Y haz lo mismo con la pieza de la espalda. Sujeta con alfileres las piezas de la pretina por el costado por donde no pasa el cierre. Hilvana y cose en la máquina. Ya que están unidas, coloca esta pieza sobre la falda en la posición que quedará y gira hacia adentro para que quede el derecho de esta parte de la pretina con el derecho de la falda. Sujeta con alfileres, hilvana y cose con la máquina por todo el contorno del borde superior. En el costado donde va el cierre, sostén con alfileres. El cierre debe quedar por en medio y cose. Recorta los márgenes de costura dejando medio centímetro desde la costura. Gira la pretina y coloca alfileres por todo el borde inferior. Cose lo más cerca de la costura donde uniste la pretina y la falda. Corta la orilla del dobladillo y cose con puntada de zigzag o sobrehilado. Coloca alfileres de forma vertical por todo el contorno, dejando 1 centímetro suelto en la orilla. Dobla hacia afuera el centímetro de tela que dejaste, y en esa zona cose a mano todo el contorno con la puntada de dobladillo. Recuerda rematar al inicio y final de la costura, y verifica que todas las costuras estén firmes y tengan un buen acabado. Principales medidas para confeccionar una blusa. Para tomar estas medidas, además de los otros materiales y herramientas, necesitarás un pedazo de cinta adhesiva. Así podrás fijar las principales zonas de referencia y evitar que haya variaciones en las medidas. Sujeta el pedazo de elástico alrededor de la cintura de la persona y también pega un pedazo de cinta adhesiva en el hombro para ubicar los puntos alto y bajo del hombro. Las medidas básicas para confeccionar una blusa son: contorno de cuello. Pasa la cinta métrica detrás del cuello y mide todo el contorno, sin que la cinta quede apretada. Contorno de pecho. Pasa la cinta métrica por detrás de la espalda y acomódala para que quede sobre la punta del pecho. No la aprietes. Cuida que esté fija y alineada horizontalmente. Largo de pecho. Mídelo desde el punto alto del hombro hasta la punta del pecho. Largo de talle delantero. Esta medida empieza en el punto alto del hombro. En línea recta, pasa por el pecho y llega hasta la cintura donde colocaste el elástico. Separación del pecho. Mide desde la punta de un pecho hasta la punta del otro pecho. Base de pecho. Se toma igual que el contorno del pecho, pero debes poner la cinta por debajo del pecho sin apretarla. Radio de pecho. Mide desde donde nace el pecho
hasta la punta del mismo. Si el cliente es mujer, puedes pedirle que ella misma tome la medida. Altura de base. Se toma desde la base del pecho hasta la cintura. Estas tres últimas medidas, base de pecho, radio de pecho y altura base, son para prendas más anatómicas y principalmente de mujer, como por ejemplo un vestido de fiesta. Ancho de tórax. Pide al cliente que ponga los brazos al costado del cuerpo. En la unión del brazo con el torso se hace un pliegue. Mide a partir de este hasta el pliegue del otro extremo. Altura de axila. Dile al cliente que levante un poco el brazo y donde empieza la curva apoya la cinta métrica. Mide desde ese punto hasta la cintura. Largo detalle de espalda. Mide en línea recta desde el punto alto del hombro hasta la cintura. Ancho de espalda. Igual que el ancho de tórax, mide de pliegue a pliegue. Ancho de hombros. Mide desde el punto alto del hombro hasta donde se marca el filo del hueso. Largo de codo y largo de manga. Con el brazo de la persona apenas flexionado, mide del filo del hueso del hombro al codo, y de ese punto hasta donde termina el hueso de la muñeca. Contorno de sisa. Levanta un poco el brazo de la persona. Pasa por debajo la cinta métrica y pídele que baje su brazo. Para sacar esta medida, la unión de la cinta debe quedar en medio de los puntos alto y bajo del hombro. Contorno de brazo. Pasa la cinta métrica por debajo del brazo, donde comienza la curva de la axila. Une la cinta para sacar esta medida. Contorno de puño. Rodea la muñeca con la cinta métrica hasta que se una. Contorno de cintura. Esta medida se toma en el mismo lugar donde está puesto el elástico. Para facilitar tu trabajo, debes tener una lista de medidas para cada cliente. Identifícala anotando, además de las medidas correspondientes, su nombre, la fecha y cualquier detalle que hayan acordado para la confección de la prenda. ¿Cómo trazar el patrón delantero de una blusa? Para el trazo de patrones necesitas papel, escuadra o regla L, curva, marcadores, calculadora y la lista de medidas del cliente. Cualquier patrón que elabores requiere de un rectángulo base bien alineado. Para hacerlo, no te guíes por las orillas del papel, ya que en ocasiones puede estar mal cortado. Lo mejor es que dibujes con tu escuadra el primer ángulo de 90 grados del que será el rectángulo, dejando un pequeño margen a la orilla del papel. Enseguida calcula el ancho y el largo que tendrá el rectángulo de acuerdo a las medidas del cliente. El ancho del rectángulo se obtiene dividiendo el contorno de busto en 4. Para este ejemplo, toma como medida 92 centímetros de contorno de busto y divídela entre 4. Al resultado, súmale 2 centímetros. El largo del rectángulo lo obtienes del largo del talle de espalda. En este caso, serán 40 centímetros. Con estas dos medidas puedes completar el rectángulo. Enseguida traza la altura de cadera. Para este ejemplo, serán 25 centímetros. Alarga el rectángulo con esta medida y une los puntos. Identifica cada una de las líneas con el nombre correspondiente. Para trazar el escote y la bajada de hombro, usa la medida del escote y réstale 3 centímetros. El resultado, márcalo desde la línea superior del rectángulo hacia abajo, en cada lado, y une los puntos para obtener esta nueva línea horizontal. Y en el costado izquierdo, desde el ángulo superior hacia la derecha, marca la medida del escote, pero esta vez réstale 2 centímetros. Hazlo en la línea superior, en la línea que acabas de trazar, y une los puntos para obtener esta pequeña línea vertical. En este ejemplo, considera 21 centímetros para la altura de la axila menos 2. Mide el resultado desde la línea de cintura hacia arriba.
Marca y une los puntos para trazar la línea horizontal. También anota el nombre de esta medida. Debes trazar la mitad de la medida del ancho de tórax de tu cliente, que para este caso es de 35 centímetros. Por lo tanto, divide esta medida entre 2. Y el resultado, márcalo del costado izquierdo hacia la derecha, en la línea de la axila y en la línea de bajada de hombro. Une los puntos para trazar la línea vertical. Anota el nombre. Para este ejemplo, toma 12 centímetros para el ancho de hombro. Para obtener esta medida, traza una línea diagonal que vaya de la parte superior de la línea vertical que hiciste para el escote hasta tocar el punto superior de la línea de bajada de hombro. Identifica este punto como H. Según la proporción de cada cuerpo, este punto puede quedar antes, coincidir o rebasar la línea de tórax. Para la curva de la sisa, desde la intersección de la línea de ancho de tórax y la línea de axila, en diagonal, marca un punto a una distancia de 2,5 centímetros y marca otro punto a la mitad de la altura del ancho de tórax. A mano alzada, une estos puntos empezando por el punto del costado derecho de la línea de la axila, hacia el punto de la diagonal de 2,5 centímetros. Luego hacia el punto que hiciste a la mitad de la altura de tórax y por último con tu escuadra, en línea recta seguir hasta el punto H. Un detalle más para terminar el escote. Coloca también un punto a 2,5 centímetros desde el punto donde se une la línea de bajada de hombro y la del escote, en diagonal hacia el ángulo superior izquierdo. Enseguida traza esta curva también a mano alzada, desde el punto superior del escote hacia el punto que acabas de marcar y hasta el punto donde se cruza la línea de la bajada con la del costado izquierdo. En la línea de cintura, marca un punto a 2 centímetros desde el costado derecho hacia la izquierda del patrón para el entalle. En la línea de cadera, debes hacer el cálculo correcto para que la prenda ajuste bien. Para esto, verifica que la línea de cadera mida la cuarta parte del total del contorno de cadera. Enseguida, súmale 2 centímetros para igualar la holgura que dejaste para el busto y extiende la línea de cadera hasta esta medida. Para finalizar el trazo, con tu escuadra, une el punto del costado derecho de la línea de la axila con el punto del entalle y con la curva, une desde ese punto hasta el nuevo punto que sacaste en la línea de cadera. Con esto terminas de trazar el patrón delantero para una blusa básica. Para identificarlo, escribe los datos siguientes. Modelo. Anota blusa sin mangas y sin pinzas. Pieza. Delantera. Y por último, la fecha en que elaboraste el molde. Trazo del patrón trasero de una blusa. Para trazar este patrón, ocuparás los mismos materiales y herramientas, y recuerda tener a la mano la lista de medidas del cliente. Inicia el procedimiento igual a lo que hiciste en el molde delantero. Las medidas del rectángulo son las mismas. Mismo largo de talle de espalda y altura de cadera. Mismo ancho. Recuerda que se obtiene de una cuarta parte del contorno del busto más 2 centímetros. A la medida de altura de axila, debes restarle 2 centímetros. Marca también el entalle, restando 2 centímetros desde el costado derecho sobre la línea de cintura. Para extender el contorno de cadera, debes sumar 2 centímetros. Y une los puntos para trazar la forma del costado. Las medidas y trazos anteriores son exactamente iguales al molde delantero. Lo que es diferente en el patrón trasero es lo siguiente. La bajada de hombro debe ser con la medida del escote menos 5 centímetros. El resultado, que es de 3 centímetros, márcalo en ambos costados y traza la línea horizontal. Como el ejemplo que estás haciendo se trata de una blusa para dama,
debes restar 1 centímetro en el costado izquierdo del rectángulo. Traza esta nueva línea y el sobrante táchalo para que no te confundas al trabajar. Esto se debe a que el mayor contorno de una mujer está en la parte delantera, por lo que la parte de la espalda debe ser más angosta. A partir de la línea que acabas de trazar, marca la medida del escote, que debe ser de 8 centímetros menos 1. Marca el resultado en la línea superior del rectángulo y desde ese punto hacia arriba mide 2 centímetros. Este punto identifícalo como E. Enseguida, a mano alzada, traza la curva del escote desde el punto E hasta el punto del ángulo superior izquierdo. Marca el ancho del hombro desde el punto E hacia la línea de bajada de hombro. El ejemplo es de 12 centímetros, pero para este modelo debes añadir 1 centímetro. Identifica este punto como H y traza la línea. Continúa con el ancho de espalda, que se obtiene dividiendo esta medida entre 2. Para este ejemplo son 31 centímetros. De izquierda a derecha, marca el resultado tanto en la línea de la axila como en la línea de bajada de hombro. Une los puntos. En este trazo, en el cruce del ángulo inferior, marca en diagonal un punto a una distancia de 2 centímetros y medio y otro punto a la mitad de la línea. Al igual que lo hiciste en el patrón delantero, dibuja a mano alzada la curva de la sisa, uniendo los puntos que acabas de marcar hasta el punto H. Así terminas de trazar el patrón trasero de la blusa. No olvides anotar los datos para identificarlo. ¿Cómo transformar el patrón de la blusa? Estos son los pasos necesarios para la transformación del patrón de la blusa y confeccionar un modelo en línea A, con cuello redondo y contorno irregular. Para hacerlo necesitas el patrón delantero y trasero de la blusa, cinta métrica, escuadra o regla L, curva y marcadores. Transformación del patrón delantero. Toma el patrón delantero de la blusa que ya elaboraste y comienza a trabajar en la profundidad del cuello. Desde el punto superior del cuello hacia el punto del hombro, mide 3 centímetros y marca. Y del punto inferior del cuello hacia abajo, mide y marca 4 centímetros. A mano y en curva, une los puntos para trazar el nuevo escote. Tacha lo que deja de pertenecer al nuevo modelo. Para separar el borde de la sisa del pliegue del brazo y evitar que quede muy justa, mide y marca 2 centímetros hacia adentro por todo el trazo de la sisa y de nuevo traza a mano alzada la curva de la sisa. Tacha también la parte sobrante. Como el modelo que confeccionarás no tiene entalle, ya que es en línea A, debes unir con tu escuadra en línea recta el punto de la sisa con el punto de la cadera. Anota en la línea del costado el dato del modelo para dejar la referencia en el patrón. Al centro del patrón, desde la cintura hacia la cadera, mide y marca 20 centímetros y en el costado aumenta 2 centímetros más para que tenga una leve bajada. Marca ese punto y enseguida une con una línea curva estos 2 puntos. La parte sobrante, táchala. Esto se hace para los contornos irregulares como el de este ejemplo. Primero determina el largo deseado que tendrá la prenda por la espalda y resta unos 5 centímetros en el centro del patrón delantero. Cuando hagas esto, debes partir de la línea de cintura hacia abajo. Transformación del patrón trasero. Sigue el mismo orden que en el patrón delantero y comienza por el cuello. Mide 3 centímetros desde el punto superior del cuello hacia el punto del hombro y marca. En el centro del patrón, desde la línea de hombro hasta la marca anterior, traza la nueva curva y tacha el sobrante. Como verás, la profundidad del cuello no es tan baja como en la parte delantera, ya que debe ser más proporcionada a la medida del hombro. Resta 2 centímetros por todo el contorno de la sisa y traza a mano alzada la nueva curva. También tacha la parte sobrante. Une en línea recta
la línea de sisa con la línea de cadera para modificar el entalle y anota en la línea del costado el dato del modelo. Para la irregularidad del contorno, de la cintura hacia abajo marca en el costado los 22 centímetros que marcaste en el patrón delantero. Como la medida del centro de la espalda serían 5 centímetros más de lo que marcaste en el centro del patrón delantero, el largo queda de 25 centímetros, que en este caso queda de largo original. Traza en curva desde la marca del costado hasta que llegues a la línea de cadera y tacha el sobrante. Finalmente, traza una abertura para colocar un botón. Mide 10 centímetros desde la parte superior del centro del patrón hacia abajo y marca. Pon otra marca a la mitad de esta medida y desde ahí hacia el costado derecho mide medio centímetro y marca. Y a mano alzada, une desde el punto inferior, pasando por la marca del medio centímetro hasta llegar al punto inicial. Anota algunas indicaciones para que al cortar te sea más sencillo acomodar correctamente los patrones en la tela. En el centro de cada patrón escribe delantero o espalda según el patrón que sea, centro, doblez e hilo. Así identificarás que esa línea debe quedar sobre el doblez de la tela. Con la práctica, te será más sencillo trazar patrones y hacer distintas transformaciones. Unir las piezas de la blusa. Previamente en la clase Cortar y transferir patrones, puedes ver los detalles de este procedimiento y las herramientas y materiales que ocupas. A manera de resumen, lo que debes hacer es extender y colocar la tela en la posición correcta, hacer los dobleces en la tela con las mismas medidas, acomodar las piezas del patrón sobre la tela y sujetar con alfileres, marcar los márgenes de costura dejando 1 centímetro en el escote, hombro y sisa, 1 centímetro en cada costado y 3 centímetros en el ruedo. Cortar la tela siguiendo los márgenes de costura. Marcar el patrón sobre un lado de la tela ya cortada con el carbón para costura y el rodo y transferirlo. Para unir las piezas de esta prenda, extiende las piezas y coloca el derecho con el derecho de cada una. Une primero los costados. Haz coincidir los diferentes extremos de las piezas. Para los hombros, une los extremos del lado del escote y luego los de la sisa. Recuerda que el hombro del lado de la espalda es 1 centímetro más largo que el delantero, para que al momento de unir las piezas no te confundas. La manera de sujetarlo es estirar para que ajuste este centímetro de más. Esta diferencia sirve para que al momento de la confección se ajuste al omóplato. Una vez que sujetaste las piezas con alfileres, hilvana costados y hombros. Recuerda ocupar un hilo delgado del color diferente a la tela. Cose los hilvanes de marca en todo el contorno del ruedo, en las sisas, alrededor del escote o cuello. Y para la abertura donde colocarás el botón para esta blusa, corta exactamente en el centro de la parte de la espalda, desde el cuello hacia abajo unos 6 centímetros. Revisa que la prenda ya cortada tenga la forma del modelo seleccionado, que las piezas coincidan, hayas retirado todos los alfileres y los hilvanes estén hechos. Después de realizar este procedimiento, debes citar al cliente para la prueba de la prenda, ajustarla si es necesario y hacer la costura final con máquina de coser. ¿Cómo terminar la abertura de la blusa? El modelo de la blusa que estás confeccionando tiene una abertura en la espalda por donde se abrochará, por lo que debes trazar el molde y realizar los terminados. Para esto necesitas el patrón trasero, pieza de la blusa armada, cinta métrica, escuadra o regla L, papel, marcador, tela, resorte delgado lo más parecido al del color de la tela o que contraste, un botón que puede ser de un color parecido al de la tela o que contraste,
carbón de costura, rodo, hilos, alfileres, máquina de coser y tijeras. Para obtener el patrón, en el patrón trasero, en la parte superior de la abertura, desde el centro hacia el costado, con la cinta métrica, mide y marca 3,5 centímetros. Mide y marca 3 centímetros desde el punto final de la abertura hacia abajo. Y desde ahí, mide también 3,5 centímetros hacia el costado. Une los puntos con tu regla L para que te quede un rectángulo pequeño. Coloca un trazo de papel doblado debajo del molde y marca con el rodo el rectángulo, la curva y el punto final de la abertura para que se calquen al papel. Coloca el patrón sobre el carbón para costura y con el rodo márcalo para que se calque. Recorta el patrón, márcalo en la tela con el carbón para costura y el rodo y recórtalo. Para montar la pieza, cose las orillas de la pieza con puntada de zig-zag o sobrehilado para evitar que se deshilache la tela. Coloca la blusa al derecho y centra la pieza para la abertura en el lugar donde hiciste el corte por la espalda. Debe quedar el derecho con el derecho de la tela de ambas piezas. Corta el elástico al tamaño del diámetro del botón que utilizarás. Dóblalo por la mitad, colócalo entre la blusa y la pieza para la abertura en el borde superior izquierdo y sujétalo con un hilván. Sujeta con alfileres por la curva la abertura e hilvana. Para terminar, por el revés de la prenda cose con la máquina siguiendo el hilván. Corta con precisión por el centro de la curva de la abertura hasta el final de la misma. Quita el hilván y coloca la prenda por el derecho. El sobrante de la pieza para la abertura, voltéalo hacia adentro de la prenda. Hazlo en ambos lados. Sujeta con alfileres la orilla, hilvana y cose a máquina con una puntada fina. Finalmente, coloca el botón del lado contrario de donde colocaste el resorte a la misma altura y cóselo. Revisa que no hayan quedado alfileres o hilvanes. Ahora solo falta darle los acabados a la blusa. Confección final de la blusa. Da los últimos toques al escote, la sisa y el contorno para terminar la confección de esta prenda. Para realizar esta última parte, necesitas las mismas herramientas, además de la blusa y cinta bies. Coloca cinta bies para un mejor acabado. Para esto, mide el largo de la sisa y el contorno del escote en ambos patrones. En el contorno de la sisa, coloca la cinta métrica de lado para que siga la curva. Mide y suma las medidas. Al resultado réstale un 5%, con lo cual se absorbe el estiramiento al momento de coser. Y después, súmale 2 centímetros para el margen de costura. Coloca de la misma forma la cinta para medir el contorno del escote. Suma las medidas y al resultado súmale 2 centímetros para el margen de costura. De esta manera, obtienes la cantidad de cinta bies que necesitas. Marca y corta 2 piezas para las sisas y la del escote. Para colocar la cinta bies, pon la prenda por el lado derecho. En la sisa, coloca un alfiler en la parte del hombro. Dobla la sisa horizontalmente para que también coincidan las medidas y marca estos puntos con alfileres. Haz lo mismo con la cinta 10 y marca esos 4 puntos. En cada extremo, deja 1 centímetro para el margen de costura y coloca los alfileres. Coloca la cinta 10 con la parte que no tiene dobleces hacia abajo, a 1 centímetro del borde de la sisa. Sujétala con alfileres desde la costura inferior, haciendo coincidir los puntos marcados. El centímetro para el margen debe sobresalir de la punta. Cose con la máquina y ve quitando los alfileres conforme coses para que no se atoren. Recorta el margen de costura de la sisa. Por último, dobla la cinta bies hacia adentro, sosténla con alfileres y cose. Este procedimiento repítelo en la otra sisa y el escote. Para el ruedo, corta los hilos que quedan en la orilla. Haz un primer doblez aproximadamente de medio centímetro y sobre ese
haz otro doblez de la misma medida y cose con la máquina. Revisa que la cinta 10 esté bien colocada y los dobleces tengan la misma medida, para que tu prenda tenga una buena presentación y tu cliente esté satisfecho con el trabajo. Patrón delantero del pantalón. Otra de las prendas básicas es el pantalón. En esta clase aprenderás a trazar el patrón delantero del pantalón recto para mujer. Por la dimensión de la prenda, el papel debe medir por lo menos 1,5 metros de largo. De ser necesario, pega 2 pliegos y utiliza las mismas herramientas y materiales que has utilizado para trazar patrones. Como en cada patrón, comienza por trazar con la regla L el ángulo de 90 grados. El ancho del patrón debe medir la cuarta parte del contorno de cadera. Para el largo, toma la medida del largo del costado de falda. En este caso serán 103 centímetros. Traza las líneas y une los puntos para formar el rectángulo. La altura de cadera es de 21 centímetros. Desde la línea superior del rectángulo hacia abajo, marca esta medida sobre las líneas de los costados y une los puntos con una línea. La altura de rodilla es de 60 centímetros. Desde la misma línea superior hacia abajo, marca en ambos costados la medida y une los puntos. La medida para la entrepierna es de 76 centímetros. Mide y marca desde la línea inferior del rectángulo hacia arriba, en los costados, y une los puntos. Para la cintura, desde el ángulo superior izquierdo del rectángulo hacia la derecha, marca 1 centímetro. Desde ese punto, mide y marca sobre la línea superior del rectángulo el contorno de cintura, que debe ser de 72 centímetros, dividido entre 4 más 2 centímetros para la pinza. En el costado derecho, con tu curva, une ese punto con la línea de cadera. Une en línea recta el punto del centímetro de entrada con la línea de cadera. Para el tiro, divide el ancho del rectángulo entre 6. El resultado márcalo en la línea de la entrepierna hacia afuera del rectángulo y extiende la línea. Para la curva del tiro, marca un punto que mida la mitad del tiro en diagonal desde el ángulo que quedó en la extensión de la entrepierna. Hacia arriba, desde esa misma intersección, marca la misma medida de la línea del tiro. Con la mano, une estos puntos para obtener la curva del tiro del pantalón. Para el eje de la pierna, divide el total del ancho del rectángulo entre 2 y al resultado réstale 2 centímetros. Esta medida, márcala en la línea superior e inferior desde el centro hacia el costado y une los puntos con una línea recta. Te servirá para el eje de la pinza y distribuir el ancho de la pierna. Para la pinza, la medida es de 2 centímetros. Sobre la línea superior del rectángulo, marca 1 centímetro en cada lado de la línea del eje de la pierna que acabas de trazar. Desde ese mismo punto, marca 10 centímetros de largo de la pinza y une con una ligera curva las marcas anteriores a este punto. Para transformar el costado del patrón, en la línea de rodilla, de derecha a izquierda, marca 5 centímetros. En el mismo sentido, marca 4 centímetros en la línea de la base. Une estos puntos en línea recta. Desde la marca de la rodilla hacia la línea de cadera, une en línea recta y redondea las uniones. Para transformar el centro, de derecha a izquierda, en la línea de rodilla, marca 18 centímetros y en la línea de la base, marca 20 centímetros. Une estos puntos con una línea recta. Une con una ligera curva la marca del tiro con la marca hecha en la línea de la rodilla. Para la base o el dobladillo, desde la base mide 4 centímetros hacia arriba. Marca la medida en cada lado y une los puntos con una línea recta. Así concluyes el trazado del molde básico delantero para este pantalón. Recuerda anotar los datos para identificarlo.
Patrón trasero del pantalón. Para elaborar el patrón trasero del pantalón básico para dama, comienza por trazar el rectángulo, la parte superior y el dobladillo con las mismas medidas que tiene el patrón delantero. Para trazar, emplea las mismas herramientas y materiales. Las diferencias en el patrón trasero son: la línea de la entrepierna, extiéndela del lado derecho del rectángulo 3 veces la medida del tiro delantero. Suma 3 centímetros a la cuarta parte del contorno de cintura. Marca el resultado de izquierda a derecha. Mide 3 centímetros hacia arriba e identifica como punto A. En línea recta, une este punto al ángulo superior izquierdo y a la línea de cadera por el costado derecho. De izquierda a derecha, marca 4 centímetros en la base, 5 centímetros en la línea de rodilla y une con una línea recta. Enseguida, une la línea de rodilla a la cadera. Desde las marcas anteriores, mide 20 centímetros en la línea de rodilla, 22 centímetros en la base y une en línea recta. Y de la línea de rodilla a la marca del tiro, une con una ligera curva. Para la curva del tiro, mide la curva del tiro del patrón delantero. Resta 1 centímetro y marca. También marca la medida del tiro delantero y une los puntos a la cadera para trazarla. Para la pinza, divide la línea de la cintura entre 2. Marca la profundidad de la pinza, que es de 1,5 centímetros en cada lado. Mide y marca 13 centímetros de largo de la pinza, que se obtienen de la medida de la pinza delantera más 3 centímetros. Y traza la pinza trasera. Anota los datos para identificar este patrón. Confección del pantalón. En las clases anteriores, revisaste cómo confeccionar algunas prendas básicas. En esta clase, aprenderás cómo terminar de confeccionar el pantalón. Ocupa las mismas herramientas y materiales. Hay varias etapas dentro del proceso de la confección que debes seguir. Corta y marca los patrones. Recorta cada patrón por el contorno de las transformaciones que hiciste. Extiende la tela y haz el doblez uniendo la parte de los orillos, para que al cortar tengas 2 piezas de cada patrón. Acomódalos al hilo de tela y sujétalos con alfiler. Con la cinta métrica, verifica que queden bien alineados al borde de la tela. Para esto, toma como referencia la línea del eje de la pierna. Por el contorno del patrón, sujeta con alfileres a la tela. Marca con tu cinta métrica y la tiza los márgenes de costura. 2 centímetros por el contorno y 4 centímetros en el dobladillo. En el tiro delantero, delinea la forma que tendrá el cierre. Corta la tela por los márgenes de costura. Transfiere e hilvana las piezas. Con el carbón para costura y el rodo, transfiere los moldes a la tela. Marca también las líneas de referencia, como el eje de la pierna o la ubicación del cierre. Une las piezas, derecho con derecho, de la entrepierna con el costado e hilvana por los márgenes de costura. Para unir el tiro, coloca una de las piernas por el derecho y la otra déjala por el revés. Introduce la pierna que quedó del lado derecho a la que quedó del revés. Acomoda e hilvana el tiro. Hilvana también el cierre. Prueba la prenda. El día de la prueba, verifica que el pantalón ajuste bien. Revisa que la línea del eje de la pierna esté derecha, que los costados no se doblen o hundan o que la línea trasera de la costura no se jale. Recuerda pedirle al cliente que se siente, camine o estire las piernas para comprobar que la prenda la siente cómoda. Haz las costuras definitivas. Cose con la máquina de coser por donde hilvanaste. La parte del tiro, cósela 2 veces, ya que en esa zona se ejerce mucha fuerza. Recorta los bordes, emparéjalos y haz una puntada de zigzag o sobrehilado para que no se deshilachen. Coloca la pretina y el cierre. Coloca estas piezas como lo hiciste en la falda y en la blusa. El cierre colócalo medio centímetro por debajo de la cintura, empezando por el lado izquierdo.
La pretina, hazla más delgada. Planchado. Las costuras debes plancharlas abiertas y las pinzas hacia los costados correspondientes. Y plancha toda la prenda por el derecho, colocando un trapo y pasando la plancha por partes sin deslizarla. Revisa que las costuras estén bien hechas, no queden hilvanes o alfileres y coloca la prenda en gancho cubierta con una bolsa para entregársela al cliente y contar con su aprobación. Planchado y entrega de la prenda. Un planchado correcto durante la última fase de costura tendrá como resultado un aspecto impecable al momento de entregar la prenda al cliente. No se trata del planchado ordinario de una prenda usada, sino de fijar las costuras de la nueva prenda. Para hacerlo, debes colocar la plancha sobre la zona específica, presionar suavemente, levantarla y pasar a la zona siguiente. Sigue estos sencillos pasos para no manchar o dañar la prenda. Revisa que la base para planchar y la cubierta de la plancha estén siempre limpias. Lávate las manos antes de agarrar la prenda. Sacude las marcas de la tiza o gis. Utiliza el paño sobre el derecho de las prendas para evitar brillos. Evita planchar sobre los alfileres. Plancha primero las costuras de forma plana y después separa los márgenes. En las costuras redondeadas, haz varios cortes en los márgenes y pasa la plancha por cada sección. Si la prenda tiene pinza, primero plancha la cerrada y luego hacia los costados. Cuando sea una tela muy delgada, coloca una tira de papel debajo de los márgenes de las costuras para no dejar marcas por el derecho de la prenda. La forma en que entregas la prenda al cliente es también muy importante para lograr su satisfacción. Una manera sencilla de presentarla es colocarla sobre un gancho de madera, plástico o metal, que esté recubierto con cartón o tela para evitar el óxido, y cubrirla con una bolsa de plástico transparente. Si tienes lista la prenda antes de la fecha acordada de entrega, realiza una llamada telefónica para preguntarle al cliente si puede pasar antes a recogerla. El día de la entrega, saca la prenda de la bolsa, muéstrasela para que revise que no tenga ningún daño y pídele que se la pruebe. Aprovecha este momento para platicar si el resultado cubre sus expectativas y es de su entera satisfacción. Es importante que cualquier comentario lo tomes en cuenta para la mejora de tu trabajo. Proporciónale las recomendaciones básicas para el lavado y planchado de su prenda, de acuerdo con el tipo de tela, para que la conserve en mejores condiciones por más tiempo. Ten tarjetas de presentación que contengan tus datos generales y los principales trabajos que realizas para entregarle una a cada cliente. Es muy importante que al cerrar la entrega, tu cliente se sienta satisfecho con la prenda y el trato recibido. Ten por seguro que regresará y recomendará tu trabajo. ¿Cómo trazar el patrón delantero de una falda recta? Para elaborar cualquiera de los moldes, toma papel, cinta métrica, marcador, regla L, regla curva y calculadora. La base de la mayoría de los moldes es un rectángulo, y para trazarlo es necesario que tengas a la mano la lista de medidas del cliente. Comienza por trazar con la regla L el primer ángulo del molde. Para esto, deja un margen en ambos lados del papel, ya que quizá pueda estar mal cortado, y traza una línea vertical y otra horizontal unidas. Para trazar el ancho, con la calculadora divide la medida del contorno de cadera del cliente entre 4 y al resultado súmale 1 centímetro. Para hacer este ejemplo, ocupa 101 centímetros para el contorno de cadera. Traza la medida obtenida en sentido horizontal y para que quede bien alineada, márcala tanto en la parte superior como inferior de la primera línea vertical que trazaste. Para este ejemplo,
Utiliza un largo de falda intermedio de unos 45 centímetros. Mide el largo deseado tanto del lado de la línea vertical inicial como del otro extremo y une los puntos para tener un rectángulo bien alineado. Anota en el papel ambas medidas. ¿Cómo pasar al molde las medidas del cliente? En sentido vertical, con la cinta métrica, mide la altura de cadera en ambas líneas. Como ejemplo, toma para esta medida 25 centímetros y une con una línea horizontal de un punto a otro. Anota el nombre para no confundirte. La medida del contorno de cintura, divídela entre 4. Para este mismo ejemplo, considera 66 centímetros. Calcula la medida de la pinza, restando al contorno de cadera el contorno de cintura, y el resultado divídelo entre 8. Suma el cuarto del contorno de cintura, más 1 centímetro, más la medida de la pinza, y el resultado, márcalo en la línea superior del rectángulo. Hazlo de derecha a izquierda. En ese punto, mide 1 centímetro hacia arriba e identifícalo como punto F. Para definir la curva de la cintura, con tu regla marca la línea desde el ángulo superior derecho hasta el punto F. Para el costado de la falda, traza una segunda curva desde el punto F hasta el punto izquierdo de la línea de cadera. Para marcar las pinzas, utiliza la cinta métrica, apóyate en la tabla de medidas de pinzas e identifica el rango que le corresponde al resultado. Como fue de 4.3 centímetros, debes trabajar con la medida que se aproxime más, por lo que debes aplicar una pinza principal de 2.5 centímetros y una pinza auxiliar de 2 centímetros. La pinza principal, márcala a la mitad de la cintura. Para el ejemplo, esta medida quedó en 21.8 centímetros. Divide esta cantidad entre 2 y pon la marca en el centímetro correspondiente. Alinea la pinza al rectángulo, colocando tu escuadra en la línea de cadera y el punto medio de la cintura, y traza desde este punto la línea para el eje de la pinza. Marca la medida de largo de la pinza. Tómala de la lista de medidas del cliente. En este ejemplo son 10 centímetros. Enseguida, marca la profundidad de la pinza principal que ya habías obtenido y que es de 2.5 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Con tu curva, une cada marca con el punto de largo de la pinza. La pinza auxiliar, que era de 2 centímetros, debes marcarla a la mitad del punto F y el eje de la pinza principal. Marca también esta medida en la parte inferior para darle la inclinación. Traza la línea de largo de esta pinza, que debe ser 3 centímetros más corta que la pinza principal, y marca la profundidad, que es de 2 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Toma nuevamente tu curva y traza los costados. Tienes ya trazado el molde delantero de la falda. Para concluir, escribe sobre este patrón los datos e identificación como modelo y anota falda recta, que es el ejemplo utilizado. Pieza. Anota delantera. Y por último, la fecha en que elaboraste el molde. ¿Cómo transformar el patrón de la falda? Este procedimiento te sirve para dar la forma deseada a la prenda a partir del patrón hecho. En este ejemplo, harás una falda corta, entubada y con pretina. Utiliza las mismas herramientas que en los trazos anteriores y sigue estos pasos. Para transformar el patrón delantero, para la bajada de tiro, desde el ángulo superior derecho hacia abajo, marca 13 centímetros. También marca 13 centímetros hacia abajo desde el punto F y en el centro, cerca del eje de la pinza principal. Con tu curva, une los 3 puntos para trazar esta nueva línea. Todo lo que está desde esta línea hacia arriba deja de ser parte del nuevo modelo.
Tacha esta parte con otro color para que no te confundas al trabajar. Para trazar la pretina, desde la nueva línea de cintura hacia abajo, marca el ancho de la pretina que debe ser de 6 centímetros. Hazlo tanto en los costados como en el centro del molde y con la regla L une los puntos. Las prendas de tiro bajo no deben quedar flojas, ya que no tienen de dónde ajustarse de manera natural y se pueden bajar, por lo que debes restar 1 centímetro al inicio de la línea de cintura desde el costado izquierdo y con tu curva unir este punto con el inicio de la línea de cadera. También tacha este sobrante para que identifiques que ya no forma parte del nuevo molde. Para hacer el entubado, en la parte del contorno o ruedo de la falda, resta 2 centímetros desde el costado izquierdo. Marca el punto y con tu escuadra en línea recta, únelo con la línea de cadera. En este mismo molde puedes tener 3 opciones de modelo para la falda: el de tubo que acabas de realizar, el de corte recto de acuerdo al trazo original o el llamado evaseo de campana. En lugar de entrar 2 centímetros, debes marcar los centímetros hacia afuera. Otro elemento que te será sencillo modificar es el largo de la falda. El que se utilizó para todo el patrón es de 45 centímetros, es decir, a media pierna. Pero si tu cliente la prefiere más larga, puedes optar por hacerla a la altura de la rodilla, que tiene una medida de 50 centímetros o el largo que prefiera. Para ajustar, solo tienes que bajar los centímetros deseados a partir de la línea de ruedo y volver a trazar. Para transformar el patrón trasero, para que la prenda ajuste bien, debes bajar desde el punto F 13 centímetros, pero en el centro, es decir, desde el ángulo superior derecho, debes bajar solo 12 centímetros, 1 centímetro menos. Esto se hace porque la parte trasera de la prenda debe absorber la curva del glúteo. Une los puntos, traza la nueva línea y también tacha el sobrante. Al igual que hiciste en el patrón delantero, marca los 6 centímetros del ancho de la pretina, une los puntos y traza la línea. Enseguida ajusta la línea de cintura 1 centímetro hacia adentro. Marca ese punto y con la curva une hasta la línea de la cadera y tacha lo que no pertenece al patrón. Para el ejemplo de esta falda, puedes colocar un cierre invisible en el costado. Anota esta indicación en el lugar donde irá. Mide desde la línea de cintura hacia abajo. Con la cinta métrica, para que puedas moldear la medida sobre la curva, marca en el costado izquierdo de la falda la medida que tendrá el cierre. Coloca tanto en el patrón delantero como trasero las indicaciones necesarias para identificar lo que debes hacer cuando cortes en la tela y no confundir el sentido de las piezas. En el costado derecho del patrón escribe: centro de la prenda, doblez. Así, cuando coloques el patrón, sabrás que ese lado debe ir sobre el doblez de la tela. Línea de hilo, ya que debes acomodar el patrón paralelamente al orillo de la tela. Recuerda que puedes hacer varios modelos de falda. Según el elegido, haz las modificaciones también en el patrón trasero. Con estos pasos puedes manejar transformaciones sencillas que te permitan ofrecer distintos trabajos a tus clientes.